Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis. Comunica y trasciende. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Un viernes más. Hoy, viernes 4 de noviembre, estamos en Recuento Semanal. Iniciamos con la revisión de la información más importante que ha habido en la semana que corre. Y desde luego, pues está el triunfo de Lula en Brasil, las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el domingo pasado. Unas elecciones cerradísimas, pero que al final dejan el regreso de la izquierda en esa nación sudamericana, la democracia más grande de toda América del Sur. De esto estaremos platicando también, del avance de lo que han sido las votaciones en los congresos estatales respecto al transitorio que prorroga hasta el año 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y de revelaciones que han surgido también de abusos y violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas militares. De eso seguiremos hablando. También de este extraño caso de intoxicación de jóvenes estudiantes de secundarias en Chiapas, que fueron al menos en 3 en Veracruz, y la respuesta de las autoridades que nos dicen que son cuestión de psicosis colectiva entre los jóvenes. Tema extraño que aquí estaremos platicando. Hablaremos de los presidenciables del PAN, ya revisamos la nómina de los de Morena, del PRI, que quieren apuntarse a las elecciones del 24. Bueno, ahora veremos del PAN quién levanta la mano. También tenemos un reportaje interesante sobre los 100 años que cumple el Estadio Jalapeño, esta edificación orgullo de los habitantes de la capital de Veracruz y de todos los veracruzanos, de los eventos que se preparan para celebrar por todo lo alto, de eso, del premio Princesa de Asturias que recibió el destacadísimo antropólogo y arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma allá en España. Pues eso y mucho más, como cada viernes aquí en Recuento Semanal. Y les doy la más cordial bienvenida. Soy Emilio Cárdenas y comenzamos la emisión de este viernes 4 de noviembre. ¿Qué tal? Pues como les decía al presentar este programa, al cual le doy la más cordial bienvenida de nuevo, el pasado domingo hubo elecciones en Brasil y Luis Ignacio Lula da Silva ganó estos comicios en esa nación sudamericana y regresa al poder tras superar al actual presidente Jair Bolsonaro en una pelea con un cerradísimo margen entre antagonistas ideológicos que dividió a la mayor democracia de América Latina. Lula fue presidente por 8 años. Se marchó con un elevado índice de popularidad, estuvo preso por corrupción, anularon su condena y ahora, a los 77 años, confirmó su resurrección política. Con él, retorna la izquierda al poder en Brasil y se pone fin al gobierno más derechista en décadas en esa nación sudamericana, el gobierno de Jair Bolsonaro. Con este triunfo, una segunda ola de izquierda parece asentarse en la región, de México a Chile, recordando la de principios de los 2000, cuando llegaron Bachelet, el propio Lula, Correa en Ecuador, entre varios. Sin embargo, analistas advierten que esta vez es muy diferente, con una tendencia más bien hacia el pragmatismo que hacia la ideología.
Este salto a la izquierda en Brasil fue impulsado por la crisis económica que se agudizó con la pandemia del COVID-19, pues no debemos olvidar que ese país fue uno de los más golpeados y muchos brasileños se sintieron ignorados, incluso denigrados por la clase política derechista y el negacionismo de Bolsonaro. ¿Se acuerda usted que no quería vacunarse y que tuvo ahí unas medidas raras? Y desde luego todo esto se suma a la pobreza y la desigualdad que se agudizaron como pocas veces había visto en Brasil. Y desde luego, pues el voto de castigo, ¿qué pasó? Pues pasa siempre la factura. La reforma para prolongar la presencia del ejército en las calles hasta el año 2028 para auxiliar en tareas de seguridad pública consiguió ya el aval de 17 legislaturas locales, lo requerido para su aprobación. Los congresos del Estado de México, de Hidalgo, de Nayarit y de Sonora se unieron a la lista de entidades que dieron su aval a la reforma, desde luego entre ellos Veracruz, y ahora solo se espera que sea publicada en el Diario Oficial para que entre en vigor. La polémica decisión que apunta hacia la profundización de la militarización de la seguridad pública pasará a la última prueba de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación para que cobre plena vigencia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que, aunque ya se alcanzó, como le dije, la aprobación que se requería y la reforma desde ese punto de vista ya es legal, pidió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, vaya a todos los congresos locales para saber, dice el presidente, quién es quién y que los legisladores locales asuman su responsabilidad. Así dijo el presidente. Desde luego también es una manera de placear a su secretario de Gobernación, que usted recordará que está enlistado entre las corcholatas de Morena rumbo al 2024. Pero bueno, mientras todo ello sucede, se tramitan al mismo tiempo numerosos amparos contra la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, y una jueza de Guanajuato otorgó ya una suspensión definitiva para frenar el traslado de esta corporación hacia la Sedena, decisión que ya combate desde luego el gobierno federal ante las instancias competentes. El caso es que el avance de la militarización impulsada por el presidente López Obrador sigue causando una gran polémica, y más cuando se han conocido de nuevos casos de abusos o de violaciones a los derechos humanos cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas. Ello a partir de las filtraciones, usted recordará, del hackeo que sufrió la Secretaría de la Defensa y algunas acciones que aquí verán un reportaje. Y desde luego, para conocer más de todo este tema, como le digo, tenemos este trabajo con información de nuestra compañera Fernanda Telles. Hace unos días se cumplió la meta que señala la Constitución para que la reforma que amplía el plazo de las Fuerzas Armadas en apoyo de tareas de seguridad hasta el 2028 se convertirá en ley. Tras ser aprobada por 17 congresos locales, ahora resta que el Congreso de la Unión emita la declaratoria de reforma constitucional para ser enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor. Estado de México, Hidalgo, Sonora, Nayarit, Oaxaca, Ciudad de México, Sinaloa, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Quintana Roo, Baja California, Tlaxcala, Michoacán, Tamaulipas y Campeche fueron las entidades que le dieron el respaldo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien por cierto envió como emisario al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para promover la reforma entre todos los diputados locales del país. Y aún y cuando ya se cumplió el requisito de que la mitad más una de las legisladores locales la avalaran, el mandatario federal pidió a López Hernández que concluya. Se recorrió por todos los congresos de los estados para saber quién es quién y evidenciar a los legisladores que voten en contra. Gira que muchos analistas políticos han considerado más bien actos anticipados de campaña, pues hay que recordar que el exgobernador de Tabasco es una de las 3 corcholatas de AMLO para sucederlo en 2024. A la par que eso sucedía, la jueza noveno del distrito con residencia en Guanajuato, Carla Macías, otorgó una suspensión definitiva a la organización no gubernamental Uniendo Caminos México, contra el decreto que otorga el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue apenas en septiembre pasado que este decreto se publicó en el Diario Oficial de Federación para que entrara en vigor. Sin embargo, de momento queda sin efecto. Esta medida cautelar es para que la institución continúe bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y junto con la Sedena suspenda de inmediato la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales a que refiere el artículo 7º transitorio, fracción 2.
Todo ello en el marco de algunos escándalos que han protagonizado elementos de la Guardia Nacional. Por ejemplo, a inicio de octubre, un agente de esta corporación fue captado por su acompañante mientras conducía uniformado una patrulla oficial, oyendo corridos compuestos al narco y disparando al aire una arma larga R-15 calibre 223, lo que se hizo viral debido a que se difundió el video en redes sociales. También en redes sociales se dio a conocer que elementos de la Guardia Nacional adscritos en Ocotlán, Jalisco, dispararon para dispersar a un grupo de manifestantes que se encontraban afuera de una base de esta institución. En ese mismo mes, a otro miembro de la Guardia Nacional se le escapó un disparo que terminó por perforar el piso de una tienda. Las autoridades correspondientes han señalado que han iniciado las debidas investigaciones para identificar y castigar con todo el peso de la ley a los responsables. Sin embargo, los días pasan y no se sabe si efectivamente ha sido sancionado, lo que pone en tela de juicio no solo la capacitación de los elementos de la Guardia Nacional, su efectividad y el hecho que realmente sean castigados, penalizados. El Partido Acción Nacional arrancó en el mes de octubre con sus foros que se llaman Cambiemos México, sí hay de otra, así se llaman, con miras a las elecciones del año 2024, donde se presumieron los logros de los gobiernos panistas y se presentaron algunas propuestas para hacer frente al gobierno de Morena. Esto inició, le digo, en el 2 de octubre justamente, y ha venido desarrollándose y se ha venido opinando mucho de este tema. Porque a partir de entonces se presentaron a los aspirantes de esa organización política, la oposición más fuerte al partido del presidente de México, donde encontramos, entre otros, a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, los gobernadores de Yucatán y Querétaro, Mauricio Vila y Mauricio Curi, respectivamente, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, y el diputado federal Juan Carlos Romero Hicks. Y desde luego, se anota, o anótelo usted, entre los aspirantes al ex candidato a la presidencia en el año 2018, Ricardo Anaya, a quien los blanquiazules consideran un perseguido político del régimen. Los panistas aseguran que rumbo a las elecciones presidenciales del 2024 sí es posible derrotar a Morena siempre y cuando se haga en unidad. Veamos el trabajo que sobre este avanzar de los panistas preparó Ámbar Reyes para ver el tema de los presidenciables del PAN rumbo al 2024. En esta edición de Recuento Semanal, concluimos con esta serie de notas sobre los posibles aspirantes presidenciales. Y justamente, hoy hablaremos de los emanados del Partido Acción Nacional que ya han levantado la mano. A un año del arranque formal del proceso electoral y 2 de la sucesión presidencial, el PAN se coloca como el partido de oposición con mayor proyección y con los mejores números formalmente, pues cuenta con el mayor número de diputados y senadores que sus socios del bloque Va por México, que hasta hace poco conformaba con el PRI y el PRD, además de que actualmente gobierna 5 estados de la República. En el caso de que el blanquiazul fuera en alianza en las elecciones del 2023, se antojaría una reñida negociación con el Revolucionario Institucional, y para ello ya destapó algunas de sus corcholatas. De acuerdo con algunas encuestas, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, acusado de cohecho, lavado de dinero y delincuencia organizada, y quien se encuentra fuera del país, es el mejor posicionado con poco más de 23 puntos porcentuales. Su principal competidora es la senadora Lili Téllez, que en 2020 abandonó la bancada de Morena y ahora es una de las más férreas opositoras al presidente Andrés Manuel López Obrador. También aparece en la lista el actual presidente de la Cámara de Diputados y secretario de Gobernación con Vicente Fox. En preferencias le siguen la diputada federal y ex candidata presidencial Margarita Zavala Gómez del Campo, el diputado federal y exdirector del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Juan Carlos Romero Hicks, el gobernador de Querétaro Mauricio Curi, el mandatario de Yucatán Mauricio Vila y finalmente la mandataria de Chihuahua Maru Campos. En específico, Ricardo Anaya, Lili Téllez y Santiago Krill son los que ya han sido avalados por su líder nacional, Marco Cortés. Otro, que aunque ya perdió en 2012 pero no pierde las esperanzas de arrebatarle la silla presidencial a AMLO, es el diputado panista y ex candidato a la presidencia de la República por Nueva Alianza, Gabriel Cuadri, quien incluso ya lanzó algunas promesas de campaña, por ejemplo, vender Pemex o repatriar los restos del expresidente Porfirio Díaz. El senador y expresidente nacional del PAN, Damián Cepeda, a finales de mayo de este año se apuntó para representar a su partido, una vez que se abran las convocatorias. Finalmente,
Aunque no pertenecen a Acción Nacional, vale la pena mencionar a los posibles contendientes por Movimiento Ciudadano. En primera instancia está Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey. También figuran los gobernadores de Jalisco, David Alfaro, y el de Nuevo León, Samuel García. Sin embargo, hace apenas unos días, el líder nacional emesista, Dante Delgado, descartó a este último argumentando que el joven mandatario tiene un compromiso de 6 años con su estado, por lo que seguirá al frente de la gubernatura. En las últimas 2 semanas se encendieron las alertas en escuelas de los estados de Chiapas, Veracruz e Hidalgo, debido a la intoxicación de grupos de estudiantes de secundaria, que fue un tema que llamó muchísimo la atención, y lo que en un principio parecían hechos aislados han sido vistos por defensores de los derechos de la niñez y adolescencia mexicana como actos premeditados, y han alertado que la respuesta por parte de todas las partes involucradas ha sido deficiente para el tamaño de este problema. Por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, opinó que la reciente intoxicación masiva de estudiantes en las escuelas de Chiapas, Hidalgo y Veracruz no se debe a consumo de drogas o algo parecido, como se aseguró en un principio, sino que el mandatario atribuyó esos casos a, así lo dijo, un efecto de masas causado por las redes sociales. No sé qué haya querido decir el presidente, pero así lo categorizó, de modo que llamó el mandatario a no caer en psicosis. Y en consonancia con los dichos presidenciales, en nuestro estado, lógicamente, donde se presentaron casos de alumnos intoxicados y afectados en el municipio de Álamo, el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García Jiménez, señaló que la intoxicación de 48 alumnos ocurrida en el estado, como le digo, se trató de una psicosis colectiva. Lo cierto es que no hay información fidedigna por parte de las autoridades de lo que realmente ha sucedido en estos casos que llaman poderosamente la atención. Para conocer más de estos temas, nuestro compañero José Manuel Hernández y Solano nos preparó el siguiente trabajo. En las últimas semanas se han presentado intoxicaciones masivas en diferentes escuelas de distintos estados de la República Mexicana, incluido Veracruz, siendo los estudiantes los principales afectados, muchos de ellos terminando hospitalizados tras la presunta ingesta de alguna sustancia. Esto ha desatado una alerta entre el resto de la población, ya que las autoridades correspondientes no han emitido una conclusión oficial sobre estas alteraciones. A finales de septiembre se registró el primer acontecimiento en la Secundaria Federal número 1 en Tapachula, Chiapas, en la que 34 alumnos de 13 y 14 años tuvieron que ser atendidos tras presentar algunos síntomas de intoxicación como mareos, vómitos y dolores de cabeza. Pese a haber transcurrido más de un mes desde este primer caso, la causa del acontecimiento aún es desconocida. Posteriormente, a principios de octubre, en la misma ciudad de Tapachula, pero ahora en la telesecundaria 388 Ricardo Flores Magón, otro grupo de estudiantes se intoxicó, del que se creyó que fue por ingerir agua contaminada. Un día después, en la ciudad de Bochil, Chiapas, se repitió el incidente, en el que alrededor de 70 estudiantes de la secundaria Juana de Asbaje fueron afectados y del que se le adjudicó de la misma manera al consumo de agua con una sustancia que aún parece ser desconocida. El 11 de octubre fueron afectados alrededor de 18 estudiantes de la secundaria Constitución Federal 1 en Tapachula, que se insinuó fue por la inhalación de humo de procedencia no identificada. A mitad del mes de octubre, otro caso fue reportado en Las Margaritas, Chiapas, donde al menos 20 personas tuvieron que ser internadas, además de una mujer de 70 años que murió a raíz de la intoxicación. Aparentemente, el cuadro gastrointestinal presentado se produjo a partir de que consumieron alimentos contaminados un día anterior en una fiesta. El 17 de octubre pasó lo mismo en la entidad veracruzana, específicamente en Álamo, Temapache, dentro de la secundaria técnica número 67, en donde 48 alumnos fueron intoxicados durante actos cívicos, y por lo que tuvieron que ser hospitalizados y permanecer bajo observación hasta que fueron dados de alta gradualmente. En los siguientes días, los padres de familia se plantaron afuera de las instalaciones, exigiendo una respuesta oficial acerca de lo ocurrido, mientras insinuaba que los mareos y desmayos habrían sido por no desayunar. Ha transcurrido medio mes y los padres siguen a la espera de una respuesta de la Secretaría de la Salud. En torno a lo ocurrido, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se trató de una psicosis colectiva, agregando que hasta el momento no se han encontrado elementos en los análisis, por ello invitó a actuar con prudencia.
Horas después, el mandatario estatal Cuitláhuac García Jiménez reiteró esta versión, bajo el argumento de que tras las múltiples pruebas toxicológicas realizadas, se concluye que no existió ninguna materia como bacteria, drogas o toxinas que pudieran alterar a los adolescentes. Mientras que en el CETI 146 en Río Blanco, Veracruz, se investiga la posible venta de brownies con marihuana, señalando que esta podría ser la causa de la intoxicación de 4 alumnos. San Luis Potosí no fue tampoco la excepción. 7 estudiantes de la Escuela Preparatoria Margarita Cárdenas de Rentería también resultaron intoxicados por consumir dulces con cannabis. Algunos expertos indican que esto podría apuntar hacia el manejo y distribución de drogas en algunos estados, como causa determinante del resto de casos, que hasta la fecha no han parado. Esto mientras las declaraciones de las autoridades han sido escasas y poco claras, aun cuando alumnos adolescentes siguen internados sin recibir respuesta alguna. Pues es lógico que esto llama la atención y preocupa mucho, pero es indispensable que las causas de todos estos episodios sean completamente esclarecidas para tranquilidad de los padres de familia y de la sociedad en general, porque ante el vacío de información se abre paso siempre a la especulación y se ha llegado a señalar, incluso por parte de analistas serios, que la operación de grupos delictivos y del crimen organizado podría estar detrás de esta forma de generación de pánico, descontento y desmovilización comunitarios como una estrategia de control de los grupos del crimen organizado de los territorios del país. La constante en los casos de intoxicación en las escuelas, además de los síntomas, ha sido la ausencia de respuestas por parte de las fiscalías estatales y autoridades de salud responsables de investigar y determinar responsabilidades en estos casos. Ha llamado la atención, por ejemplo, que las pruebas realizadas por la autoridad médica no coincidieron con pruebas de laboratorios privados que algunos padres y madres realizaron a sus hijos e hijas, y que en el caso de Veracruz el silencio ha sido la respuesta por parte de las autoridades estatales. Pues se nos dijo que es una psicosis colectiva y hasta ahí se quedó el tema, pero desde luego la inquietud de los padres persiste. Esperemos pues que estos casos de intoxicación masiva de estudiantes no vuelvan a presentarse, que se tengan respuestas serias ante problemas serios por parte de los gobiernos federal y el de nuestro estado. No es un tema, desde luego, no es un tema menor. Vamos a un corte y regresamos aquí a Recuento Semanal. Acrópolis Multimedios de nuestra Universidad de Jalapa y el señor rector Carlos García Méndez, un servidor, conductor y director del programa Abogado en tu Casa, asesoría jurídica gratuita. Los invitamos para que nos acompañen todos los jueves de 17 a 18 horas, en las que tratamos temas eminentemente jurídicos para disipar todas las dudas que ustedes tengan de carácter legal. Te invito a que conozcas historias de personas que ya gozan de las mieles del éxito para que su experiencia y enseñanza te ayuden fácilmente a llegar ahí. Descubre cómo reconfigurar tu mente y tu cerebro para dotarlos de patrones de excelencia y sean tus grandes aliados. Soy Roberto Garrido, Mental Coach, Máster Internacional certificado en Programación Neurolingüística, y te invito a que nos veas domingo a domingo a las 11 horas México por Acrópolis Multimedios. Desarrollo Humano, un programa diseñado por Acrópolis Multimedios y un servidor para ayudarte a sacar la mejor versión de ti mismo. La fortuna está del lado de quien aprende y se atreve a trascender. Gracias por continuar con nosotros aquí en Recuento Semanal.
Y a continuación, en nuestra sección Breves de la Universidad de Jalapa, le vamos a presentar las actividades más relevantes desarrolladas en nuestra casa de estudios. Vamos a ver, le invito, la información que preparó nuestro compañero Andrés Leal. La Universidad de Jalapa inauguró el programa propuesto por la rectora emérita, doctora Isabel Soberano de la Cruz, denominado Desayuno con, y que en esta primera edición contó con la participación de la maestra Karina Martínez Vera, quien presentó su libro Tips para una vida de éxito en personas con síndrome de Down. Asimismo, nos sentimos orgullosos del alumno de la carrera de comunicación Francisco Ceballos, quien con su emprendimiento Baxal, una plataforma dirigida a deportistas y profesionales de la salud, representó a nuestra casa de estudios en Madrid, España, y próximamente lo hará en Valencia, España, gracias a la beca Santander que obtuvo mediante el Centro de Innovación y Emprendimiento de la UCS. Finalmente, los invitamos a que estén muy atentos, pues el próximo 7 de noviembre, alumnos de quinto semestre de la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación lanzarán al aire su barra radiofónica disruptiva, como parte de la materia de Radio 2. Nuestro compañero Óscar Alvarado nos platicará en nuestra sección deportiva, la sección deportiva de recuento semanal, de los resultados del Gran Premio de México y de los resultados de la Liga MX, que usted sabe, tiene ya al nuevo campeón del fútbol mexicano. Vamos a ver toda esta información en los deportes aquí en Recuento Semanal. En materia deportiva, la última semana fue muy emocionante. Empezaremos con la gran final de la Liga MX, que llegaba con una buena expectativa, ya que el Toluca venía de eliminar al superlíder y Pachuca, que se había quitado del camino a grandes favoritos como el Monterrey. Todos pensaron que iba a ser un encuentro cerrado, hasta que inició el partido de ida, donde en la primera parte los Tuzos ya iban arriba por 4 goles. Ya en la segunda mitad, el Pachuca metió un gol y el Toluca hizo el de la honra. En el partido de vuelta, los Diablos se adelantarían a 1 gol, pero los dirigidos por Almada no tuvieron piedad y les clavaron 3 más, para tener un marcador global de 8-2 y así coronarse campeones. Siguiendo con el balompié mexicano, Gerardo el Tata Martino anunció los 31 preseleccionados nacionales para la Copa del Mundo, donde se destaca la ausencia del Chicharito Hernández, Carlos Acevedo, el Pocho Guzmán, el Nene Beltrán, entre otros. La lista lo conforman los siguientes elementos: Ochoa, Talavera y Cota como porteros, Jorge Sánchez, Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Johan Vázquez, Héctor Moreno, César Montes, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo y Jesús Angulo como defensas. Los medios serán Andrés Guardado, Héctor Herrera, Carlos Rodríguez, Eric Gutiérrez, Luis Chávez, Eric Sánchez, Edson Álvarez, Orbelín Pineda y Luis Romo. Mientras que Diego Lainez, Alexis Vega, Irving el Chucky Lozano, Raúl Jiménez, Roberto el Piojo Alvarado, Uriel Antuna, Henry Martin, Santiago Jiménez, Rogelio Funes Mori, Jesús del Tecatito Corona actuarán como delanteros. La lista final se dará a conocer el 16 de noviembre, en la que 5 de estos preseleccionados quedarán fuera. En otras noticias, en el Gran Premio de México, Max Verstappen hizo historia, ya que es el primer piloto de la F1 en llevarse 14 victorias en una sola temporada. Cabe mencionar la estupenda carrera de Checo Pérez, ya que por el segundo año consecutivo, el tapatío se subió al podio en el circuito de nuestro país, y hasta el momento siendo el segundo lugar en el Mundial de Pilotos faltando 2 carreras. Varias universidades del país se unieron para conformar el proyecto denominado Constelación Aztec-SAT, cuyo objetivo principal será cuidar desde el espacio a las tortugas marinas, con monitoreo desde satélites para vigilarlas. Qué interesante, ¿no? De esta insólita manera de preservar a estas especies y cuidar nuestro entorno ecológico, nos va a platicar nuestro compañero Jesús González en la sección de Ciencia y Tecnología. Las tortugas marinas son una de las especies que tienen una de las tasas de supervivencia más bajas de todo el reino animal. Solo una de cada 1000 recién nacidas logra sobrevivir y alcanzar la edad adulta, y más difícil aún es que se conviertan en uno de los integrantes de las largas migraciones que las han mantenido en los océanos por cientos de años. Y es que es común que desde que abandonan el huevo se conviertan en la comida de un ave o terminen enredadas en los desperdicios plásticos que los humanos arrojamos al mar.
Ante esta complicada situación, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Popular Autónoma de Puebla, la Universidad Panamericana, la Universidad Aeronáutica de Querétaro y la Universidad Politécnica de Querétaro se unieron para conformar el proyecto denominado Constelación Aztexat, cuyo objetivo principal será cuidar desde el espacio a los pequeños quelonios. Este monitoreo se convertirá en una herramienta indispensable para aumentar sus posibilidades de supervivencia mediante el seguimiento de sus hábitos y la elaboración de una bitácora de los peligros que enfrentan. La idea original es de la NASA, agencia estadounidense que desde hace años monitorea a estas especies por satélites que están localizados en órbitas muy altas y con una tecnología que no es de última generación, por lo que con este proyecto mexicano se busca tener una mejor vigilancia de estos animales. El plan de estas universidades consiste en crear una constelación de 4 nanosatélites, porque así el seguimiento de las especies puede ser mucho más cercano, lo que además brinda la posibilidad de que no se pierda con facilidad las trayectorias y se pueda realizar un mejor rastreo. Será hasta finales de 2024 cuando este proyecto se ponga en marcha y se espera seguir la trayectoria también de ballenas, leones marinos, tiburones y diferentes especies de aves migratorias, aunque se enfocarán en las tortugas, pues 5 de las 6 especies de tortugas marinas que existen en el mundo habitan en México y emprenden espectaculares migraciones, por ejemplo, desde las costas de Baja California hasta Japón. El Estadio Jalapeño Heriberto Jara Corona es el monumento arquitectónico más emblemático de Jalapa. Su arquitectura y su construcción no dejan de sorprender a los estudiosos en la materia debido a que se construyó, fíjese bien que este dato, tan solo en 2 meses y 17 días bajo las órdenes del ingeniero Modesto C. Roland. La próxima semana el Estadio Jalapeño se va a vestir de fiesta por sus 100 años que cumplió en septiembre de este año 2022, y con ese motivo habrá una serie de actividades para celebrarlo por todo lo alto. De ello nos va a platicar Fernanda Telles en la sección cultural de este recuento semanal. El Estadio Heriberto Jara Corona, mayormente conocido como el Estadio Jalapeño, este año se viste de fiesta, pues llega a sus 100 años de existencia, considerado el primer estadio público construido en México y el segundo en toda América Latina. Abrió sus puertas en 1922 para inaugurar unos Juegos Atléticos y su arquitectura de corte estridentista sorprendió a Latinoamérica, principalmente por el aprovechamiento de la topografía y porque se resaltó la ornamentación vanguardista de las graderías y columnas que armonizaban con los relieves de figuras de la época clásica. Y por si ello no fuera poco, su construcción tardó tan solo 75 días desde su inicio hasta la inauguración. ¿Y qué mejor manera de conmemorar tan importante acontecimiento con actividades culturales, artísticas y deportivas? Es por ello que el Consejo Empresarial Metropolitano anunció un magno evento denominado Soy la Fiesta, rumbo a los 100 años del Estadio Jalapeño, los días 11, 12 y 13 de noviembre en la ciudad de Jalapa. En el elenco artístico se contará con la presencia de la Sonora Santanera, Carlos Cuevas, Kika Edgar, Raúl Ornelas y Caló, así como diferentes orquestas, bandas y músicos veracruzanos. También se instalarán más de 300 stands para productores locales de artesanías y gastronomía, bajo el respaldo de programas como Hecho en Veracruz e Ingenio Veracruzano, con lo que además se estaría impulsando el mercado interno del estado. Y en coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz se han programado actividades deportivas con más de 60 escuelas primarias. El comité organizado detalló que se espera la asistencia de aproximadamente 20,000 ciudadanos y que se genere una derrama económica de entre 6 u 8 millones de pesos. Las personas interesadas en acudir a cualquiera de los eventos pueden solicitar sus pases gratuitos en los establecimientos Fasti, Ferchegas y Comex, ubicados en la capital del estado. Y ya que hablamos de asuntos del mundo de la cultura, no podemos dejar de mencionar el reconocimiento recibido por el destacado arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, que fue galardonado con el premio Princesa de Asturias 2022 en Ciencias Sociales, un galardón que otorga la Corona Española y la Fundación Princesa de Asturias, en una ceremonia presidida por el monarca español Felipe VI y la Princesa de Asturias, su hija Leonor
de Borbón y Ortiz. Muy merecido reconocimiento porque si hay alguien que ha estudiado los secretos de Tenochtitlán, la antigua capital de los mexicas, es el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. Por ello el jurado del premio señaló que se le reconocía por su extraordinario rigor intelectual y su excepcional contribución al conocimiento de las sociedades y culturas prehispánicas. Matos Moctezuma fundó y dirigió el proyecto Templo Mayor, que de los años de 1978 a 1982 realizó una serie de excavaciones y estudios de la ciudad de Tenochtitlán en pleno centro histórico de la Ciudad de México, donde fue hallado, entre muchas otras cosas, el monolito de la Coyolxauhqui, la diosa lunar de los mexicas, impresionante piedra circular de más de 3 metros de diámetro, que impulsó justamente este proyecto y que vale la pena desde luego visitar allá en el centro histórico de la capital del país. Matos Moctezuma también dirigió excavaciones en sitios arqueológicos del centro de México, como Tula y Teotihuacán, y colaboró para proyectos en zonas mayas y olmecas como Bonampak, Malpaso y Comalcalco. El arqueólogo es uno de los más respetados del mundo, de los más notables de nuestro país, que se distingue por su enorme aporte, lo que ha hecho a la cultura nacional. Pues bienvenido y enhorabuena por este reconocimiento que recibió Eduardo Matos Moctezuma. Este año 2022 se cumplen 40 años de la cinta de Steven Spielberg, E.T., que rápido vuela el tiempo, vaya. Esta cinta que atrapó a los cinéfilos de los años 80 y que marcó de alguna manera el cine de ciencia ficción. De este efeméride de los 40 años de E.T., del Mórbido Fest, un festival del cine de terror, y del Festival Internacional de Cine de Morelia, nos va a platicar nuestro compañero José Manuel Hernández y Solano en la sección Detrás de Escena. La clásica e inmortalizada película de Steven Spielberg, E.T. el extraterrestre, cumple 40 años desde su creación y Cinépolis conmemora su aniversario con la proyección de la cinta, ya disponible en salas desde el 2 hasta el 9 de noviembre en todo el territorio mexicano. La escena de un niño con sudadera roja llevando a un ser extraterrestre en la canasta de su bicicleta mientras volaba y atravesaba el cielo se convirtió en una de las más emblemáticas del cine de ciencia ficción. Una película que superficialmente nos entrega una relación de amistad entre un niño de 10 años y un ser de otro planeta, pero que de manera sutil otorga otras interpretaciones como la metáfora de un amigo invisible que muchos infantes adoptan para sobrellevar los problemas familiares. Por otro lado, los amantes del cine de terror pudieron disfrutar del 28 de octubre al 6 de noviembre la edición 2022 del Mórbido Fest en la Ciudad de México, evento que ofreció una gran variedad de películas clásicas, estrenos de horror y fantasía. La película que inauguró la ceremonia fue La Exorcista, la última propuesta mexicana del director Adrián García Bogliano, que intenta reivindicar las concepciones de la Iglesia Católica con la presentación de una monja que expulsa las fuerzas del mal. Otra de las cintas mexicanas que levantó gran expectativa fue la ópera prima de Michelle Garza, Huesera, que contempla el proceso del embarazo y la maternidad, pero equiparada con aterradoras experiencias que llevan al límite a su protagonista. Huesera ha sido catalogada como una de las mejores películas de los últimos años y ha obtenido varios premios, 2 en el Festival de Cine de Tribeca en las categorías de Mejor Dirección y Mejor Ópera Prima, mientras que en el Festival Sitges se alzó con la Mejor Dirección Revelación y Mejor Película. Mex Zombies, Somos Invisibles y Ánima fueron otras de las cintas nacionales inéditas que fueron proyectadas, además del clásico de Alejandro Jodorowsky, Santa Sangre de 1989. Siguiendo con la exhibición de cintas, recién finalizó el Festival Internacional de Cine de Morelia, que celebró su edición número 20, consolidándose como uno de los encuentros más importantes de nuestro país. El festival reunió grandes películas de talla internacional como Bardo, de Alejandro González Iñárritu, obra que ya se encuentra disponible en todo el territorio mexicano, Pinocho, de Guillermo del Toro, La Jauría, de Andrés Ramírez Pulida, que ganó el premio de la Semana a la Crítica en el Festival de Cannes, La hija de todas las rabias, de Laura Baumeister, solo por mencionar algunas. El 2022 promete ser un buen año para el cine mexicano y los festivales más importantes han seguido impulsando las creaciones en espera de ser reconocidas mundialmente. Pues como todos sabemos, ya está en ciernes, ya muy próxima la reforma electoral que propuso el presidente de México y que se debate ya en el Congreso de la Unión y que ha causado una gran polémica. Y sobre este tema,
Platicamos con el doctor Manuel González Oropeza, quien fue magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en esta ocasión presentamos la segunda parte de la entrevista que nos concedió, donde nos dio luz en varios temas, particularmente, le digo, de lo que podemos esperar de la inminente y próxima reforma electoral. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Estamos aquí en Acrópolis Multimedios con el gusto de siempre. Y hoy tenemos un invitado de lujo que nos va a ayudar a entenderle quizá un poco más a las cosas que están sucediendo en el ámbito legal y también en el ámbito político. Y me refiero y le doy la bienvenida muy cordial al doctor Manuel González Oropeza, ex magistrado, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctor en Derecho, fundador del Sistema Nacional de Investigadores y investigador titular del Instituto de la UNAM, y bueno, pues toda una autoridad en la materia sin duda, y le doy la bienvenida y le agradezco mucho, doctor, que nos acompaña en esta ocasión. Todo gusto, me gusta mucho estar en un programa universitario con usted. Y por ejemplo, ya que toca el tema electoral, doctor, bueno, pues usted sabe, están ya cocinándose, está a punto de que se dictamine la reforma, la propuesta de reforma electoral de las decenas de iniciativas, pero que al final la fuerte, la pesada es la que presentó el gobierno del presidente López Obrador. Y en ella, bueno, pues sabemos que hay cuestiones muy, muy polémicas y que dividen opiniones. Pero una de ellas, dada su experiencia de 10 años como integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral, ¿cómo ve ahora esta propuesta de que se elijan por voto popular tanto los magistrados integrantes del Tribunal Electoral como los consejeros integrantes del INE? O sea, muchos nos cuestionamos de cómo le van a hacer, van a votar, van a hacer campaña. ¿Qué opinión le merece, doctor? Es ridícula. Es ridícula y hay que descartarla desde el principio. Es decir, las elecciones populares son buenas para los que van a servir como representantes. Pero una elección popular va a legitimar la selección de jueces constitucionales o de consejeros que van a aplicar la ley electoral. Eso es impensable. En la Universidad Nacional, que es de donde yo vengo, en 1944 cambiamos el sistema de elección para las autoridades de las facultades, etc. Porque se veía que la manipulación del estudiantado, la mayor parte del estudiantado es y ha sido estudiantado de preparatorias, pero no el estudiantado, digamos, de nivel universitario. Entonces, el mayor número de votantes eran muchachos que estaban empezando en estas cuestiones, y la votación era evidentemente pues muy sesgada. Y eso se discutió por grandes personas, grandes maestros universitarios, Antonio Carrillo Flores, Lucio Mendieta y Núñez, Eduardo García Maínez, era el secretario general de la universidad, y todos ellos coincidieron de que ese sistema popular, democrático, no llevaba nada. Claro. No llevaba nada porque no se iba a votar por los mejores maestros ni las mejores personas, se iba a votar por los populacheros, por los que prometían el pase a todos y claro, que ya no se aparecieran en la universidad. Y eso no es una universidad, eso es pues una corrupción. Entonces, esas medidas populistas no son compatibles con los medios que vivimos, ni para las elecciones, ni para la educación superior, ni para muchas cosas que no son adecuadas. Entonces, creo yo que estas propuestas, imagínense, en Estados Unidos existe la elección de jueces, nunca de ministros ni de magistrados, son jueces menores, jueces de condado, etc., y tienen su publicidad, no espectaculares, por supuesto, sino pequeñas impresiones con la foto o con alguna frase. Sí, volantes, cosas así menores. Y ¿no? Se ponen en el jardín de las... Y evidentemente Sandra Day O'Connor, una ministra, la primera mujer ministra de la Suprema Corte en Estados Unidos, está en contra. Dice, eso no garantiza que el juez sea
un juez notable o una jurista adecuado no garantiza justicia. Lo único que garantiza es compromiso con los votantes, para que si tú me eliges, yo voy a votar por ti y por tu causa en cualquier condición. Y eso no es la justicia. La justicia tiene que ser imparcial, objetiva. Entonces, evidentemente, elegir a jueces es corromperlos, porque siempre habrá alguien que dice, bueno, elíjame a mí y yo te voy a garantizar que la pena de muerte se va a implantar, la voy a juzgar constitucional, o que cualquier otra medida, yo voy a votar en los casos para que tú me elijas a mí, y eso es corrupción. Todo esto debe estar basado en argumentos jurídicos, imparciales, justos, y no por compromisos con los electores. Lucio Mendieta y Núñez, un profesor de Derecho Agrario muy prestigiado en México, lo resumió en el Consejo Universitario muy bien, y dijo, yo no voy a hacer promesas de campaña, yo voy a votar conforme a leal saber y entender que la jurisprudencia me da para decidir los casos, no por el compromiso que tenga para una reelección o el compromiso que tenga con los electores. Eso debe estar fuera de la agenda de los jueces. Entonces, eso es muy cierto, y gracias a eso, bueno, los jueces ahora resuelven los asuntos con la imparcialidad debida. Correcto, doctor. Pues fíjese que me llama la atención esta parte, ¿no? Este gran debate que hay sobre la cuestión electoral, sin duda. Pero otro gran debate que usted sabe que está en la escena pública es la profundización de la militarización de este país. Y lo ligo porque tiene que ver con el tema de los derechos humanos, sin duda. Y que pues México, al haber suscrito los tratados internacionales que nos obligan en la materia, justo ahora que empiezan a aparecer y a saberse, conocerse por las vías de los medios de comunicación, por estas filtraciones de información que le hackearon a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues vemos que de abusos, de ciertas cosas que el Instituto Armado ha cometido, que desde luego pues es un cuerpo diverso, y que bueno, esto puede ocurrir, pero que sí alerta pues a la gente sobre lo que esto puede implicar, y que además la militarización, tenemos 20 años con las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad, y creo que si seguimos perseverando en lo mismo, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. No sé qué opine, doctor. Totalmente de acuerdo, porque evidentemente la militarización no es la solución de nuestra seguridad. El que haya un militar detrás de cada ciudadano no es posible y no garantiza nada. El récord que tienen las Fuerzas Armadas en nuestro país es un récord importante. Han defendido al país en los casos que son necesarios, pero tampoco es muy orgulloso. Es decir, el índice del Estado de Derecho que una organización internacional tiene para calificar a los países pone a nuestro país en el último tercio de los 136 países que juzga. No somos un país que respeta el Estado de Derecho. Y hay que recordar, digamos, la jurisprudencia iberoamericana, interamericana, que ha condenado a México por los abusos de los militares. Rosendo Radilla, por ejemplo, hay que recordarlo. Sí, claro. Rosendo Radilla fue desaparecido por las Fuerzas Armadas. Claro, decir las Fuerzas Armadas es una generalización, pero eran militares. Y los militares supuestamente obedecían órdenes. Entonces, un militar no es confiable porque no es una persona con arbitrio, no es una persona que está acostumbrada a aplicar las órdenes y la ley con racionalidad. Simplemente tiene que ejecutarlas porque su superior se lo hace. Así es. Yo por eso, yo soy partidario de las ideas de José María Luis Mora, el padre de nuestro liberalismo. Sí. Desde un principio Mora propuso la supresión del fuero militar. Porque decía, no hay tribunales imparciales en el fuero militar. Y lo vimos con Rosendo Radilla. A pesar de que involucró a un civil, los militares estuvieron exentos de responsabilidad por las cuestiones tan turbias que había en
detención de Radilla. Y fueron exonerados los militares que hayan participado en eso. Y por supuesto el expediente de México en materia de derechos humanos, que no lo tiene que medir México, claro, sino lo tienen que medir las autoridades internacionales, pues está siempre bajándose y en el fondo del consorcio de los países. Entonces los militares no son incapaces, no porque no tengan la capacidad, son incapaces porque la disciplina militar pesa sobre ellos de tal manera que un militar, cuando ejecuta una orden, lo tiene que hacer solamente para agradar al superior, porque sabe que si no obedece tendrá consecuencias en la disciplina militar. Y esos no son los militares que hacen. Otro ejemplo, ya histórico, es cuando México sufrió la invasión de Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Bueno, allí se demuestra claramente, y esto lo digo en el capítulo de la Guardia Nacional, se demuestra claramente que la defensa del país corrió a cargo de la ciudadanía, a través de la Guardia Nacional, que era ciudadana. Nosotros tomamos la Guardia Nacional de los Estados Unidos, le llamamos milicia cívica, sí, en sus orígenes. Y era milicia cívica porque eran los conscriptos, jóvenes de determinada edad, que marchaban, recibían disciplina militar, sabían cómo usar las armas, y fue la ciudadanía la que defendió al país, no fue el ejército. El ejército era incapaz de defender a un país tan grande como México ante la invasión de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué fue lo que detuvo la invasión de Estados Unidos? Fueron los ciudadanos armados, Guardia Nacional. Sí. No fue el ejército era incompetente porque en una extensión de varios millones de kilómetros cuadrados no hay ejército que satisfaga. Sí, claro. Tienen que ser los ciudadanos de cada entidad federativa los que organizados puedan enfrentar al enemigo. Y eso lo estamos viendo ahora en Ucrania. ¿Por qué Ucrania representa un obstáculo para la invasión rusa? Porque los rusos son pocos, aunque sean muchos, pero los ucranianos son más. Sí. Son los ciudadanos ucranianos los que tienen la defensa de su país. Su patria, sí. Y ha sido eso meritorio y exitoso. Detiene a las fuerzas invasoras rusas. Así lo mismo pasó en México, pero pues más de un siglo atrás. De tal suerte que cuando Santana se acelera el proceso de firma del Tratado de Paz con Estados Unidos, son los estados los que protestan, intervienen, y esos estados son los que llevan a cabo la defensa del país. Entonces, Santana tuvo la visión equivocada de que solo el ejército salvaba, y solo obviamente él como presidente, comandante del ejército, sería el que llevaría a cabo la guerra. La verdad es de que no. Y cuando se confrontó con esta realidad y firmó el Tratado de Paz Guadalupe Hidalgo en 1848, ¿quiénes protestaron? Protestaron los estados. Demandaron a Santana, al gobierno federal, demandaron al ejército, porque finalmente la defensa del país estaba a cargo de la milicia cívica de cada estado. Entonces, demandaron. ¿Y quiénes estuvieron contentos? Pues las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que no iban a soportar estar aquí en nuestro país enfrentando a la Guardia Nacional de cada una de las entidades federativas. Entonces, por estrategia militar, es importante que la Guardia se conserve localmente. Por supuesto, el ejército tiene la obligación de adiestrar a los ciudadanos, pero son los ciudadanos los que tienen que defender al país. Cuando el himno nacional establece en esa época, en 1854, un
hijo en cada... soldado. soldado en cada hijo significa precisamente el ciudadano, no el soldado. Claro. Vaya lecciones de la historia, doctor, que nos refiere, y me parece que pues, hoy que nos dan lecciones de historia, creo que todas las mañanas, ¿no? Me parece... equivocadas. Pues así es, me parece que hay que regresar a este tipo de cuestiones. Claro, y están en los registros, están en los debates. No es una invención. Sí. Pero eso sí, hay que saber y conocer nuestra historia. Desde luego, y bueno, pues llama la atención, por ejemplo, digo, para cerrar pues ya este tema, ir cerrando ya la conversación, doctor, pues que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dice que él no va a ir al Congreso, lo citaron ya los diputados, que él los espera tal día y a tal hora. Eso nos habla de que, bueno, esta comisión bicameral que en teoría habrá de estar revisando el accionar de las Fuerzas Armadas, me parece que abre un panorama ahí ominoso, claro. Por lo menos. No quiere ir al Congreso porque no responde, no es responsable. El presidente de México no es responsable políticamente, según la Constitución. Así es. Legado de Carranza. Sí. Una herencia envenenada la que va a dejar el actual presidente de México a su sucesor en el tema de este empoderamiento, claro, de los militares. Y yo espero que el sucesor sea una persona que dé marcha atrás a todas estas ideas retrógradas del presidente. Bueno, pues ni hablar. Creo que pues coincidimos, doctor, me parece que tan importante reflexionar sobre esto, desde luego pues abrevar de textos como que son fundamentales para la reflexión, para el análisis, para entender lo que está pasando, para conocer las lecciones de la historia. Doctor Manuel González Oropeza, un placer, de verdad, le agradezco su tiempo, haber podido compartir esto que a su servidor, bueno, pues me ilustra muchas cosas y estoy seguro que a nuestro auditorio, sin duda que también. ¿Algo que quisiera agregar, doctor? Pues mire, yo creo que la mejor defensa de nuestro país es conocer su historia y analizar sus leyes. Las leyes no son formalismos inútiles. Las leyes, si son inútiles, hay que cambiarlas. Y para cambiarlas hay que conocerlas. Entonces, ese es el mensaje. Y en los estados, en Veracruz, los veracruzanos deben de saber las instituciones de su constitución, de sus leyes, conocerlas, criticarlas. Claro. Eso es importante, criticarlas para mejorarlas. Así es. Muy bien, doctor, pues ahí está. Hay que leerlas, hay que conocer de historia, hay que participar, creo, también en la vida pública, porque es fundamental. Doctor González Oropeza, un placer, le agradezco muchísimo este tiempo. El gusto es mío, muchas gracias. Gracias, y continuamos. Pues bueno, el tiempo vuela y llegamos ya al final de esta emisión del programa Recuento Semanal. Como siempre, espero que le haya gustado, que haya sido de su agrado, y el próximo viernes lo espero de nuevo en punto de las 12 del día en esta emisión que hacemos aquí en Acrópolis Multimedia con mucho gusto para ustedes. Estamos desde luego atentos a lo que usted opine, a sus sugerencias, sus comentarios, para que podamos hacer un mejor programa. Estamos en redes sociales, lo sabe usted bien, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en las redes que usted conoce, que usa y que todos usamos. Y ahí puede vernos, compartir el programa si le ha gustado, volverlo a ver y darle difusión con quien usted considere para que estas reflexiones puedan socializarse. Además, le recuerdo que toda la información que vio, lo que aquí le comentamos y lo que sucede en el mundo informativo lo encuentra en nuestro sitio web www.acropolismultimedios.mx y también, como ya sabe, todos los martes y todos los jueves en punto de las 2 de la tarde tenemos el informativo de las noticias en Acrópolis, donde tenemos el pulso del acontecer cotidiano. Pues gracias por estar con nosotros, por su atención y hasta la próxima semana en que seguiremos el análisis de la información que le hará saber y trascender. Soy Emilio Cárdenas y como siempre, como cada viernes, agradezco que nos dedique su tiempo y que esté con nosotros. Hasta la próxima.
Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis, comunica y trasciende.